Bueno. ¿Pudieron hacer la imagen? ¿Cómo la hicieron? Silencio. Yo por ahora voy trazando las perpendiculares. ¿Sí? Y yo, ¿se acuerdan que hago liñitas punteadas para que no se me confunda el objeto geométrico que quiero mover con las construcciones que estoy haciendo? Entonces, después voy a hacer la simetría axial del punto C con respecto al eje. Como yo no tengo acá para medir, podría hacer una circunferencia también, con centro acá en la intersección. Y entonces voy a obtener... Yo quiero este puntito. Bien. Así obtuve, tracé la recta perpendicular al eje por el punto C y a la misma distancia dibujé el C'. Tracé la recta perpendicular al eje E que pase por el punto D y a la misma distancia que está D del eje, pero del otro lado dibujé D'. Entonces ahora voy a buscar un punto dentro del segmento para hacer lo mismo. ¿Hago eso? Y sí, o sea, el segmento C' de prima debería ser congruente. Debería sí, bueno, ser. Muy bien, debería ser congruente. Perfecto, entonces, si yo dibujo el segmento, ya haciendo la imagen por la simetría axial de eje E de los extremos del segmento, ya puedo dibujar el segmento completo, porque ya sabemos que la simetría mantiene la congruencia, mantiene el orden de todos los puntos, entonces eso estamos seguros que C' es la imagen de CD. Perfecto. Profe, en cierto punto en realidad es central, por así decirlo, pensando esto de que nosotros tomamos la distancia a partir del punto de intersección de la recta que pasa por ese punto en el punto del eje. Sí, entonces, o sea, es axial porque el eje es toda la recta. Pero la podemos, o sea, podríamos decir que es, o sea, que tiene el mismo procedimiento que la central, básicamente. A ver, no tiene el mismo procedimiento de la central, porque vos la central la hacés con una semirrecta opuesta que tiene origen en el centro de simetría. Acá es una recta. Vos, si bien estás haciendo perpendicular, hacemos, te quedan después la semirrecta opuesta. Pero ¿qué va a pasar? Eso que vos me decís funcionaría, que no estaría bien igual, en el caso de un punto. ¿Sí? Claro, o sea, yo lo que pienso es, siempre y cuando, o sea, nosotros hacemos la simetría a partir de, bueno, ese punto que es de la intersección entre la perpendicular y el eje. Sí, te entiendo yo lo que me decís. Pero, a ver, mirá, Gaby. Acá estaríamos haciendo la simetría central con respecto a este punto. Y acá tendrías que hacer el C con otro punto. No, con pero otro es punto. Entonces no me sirve, porque en cada movimiento yo tengo que tener un solo centro, no 2, 20 infinitos centros. Claro, bueno. Sí, ahí es verdad. Menos mal. No, igual, a ver, claro, no voy a confundir simetría axial con central. O sea, Bueno. entiendo a qué va cada una, pero
Pero nada, era como un... Pero te pareció un déjà vu ahí, algo parecido. Claro, algo de repente se repetía. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no. Y mirá, estás en problemas porque la simetría central es un movimiento directo. Y ahora vamos a analizar qué tipo de movimiento es este. No, indirecto no existe, inverso. Inverso. Verso. Bueno, ¿cómo lo vamos a analizar? Con un punto que esté, digamos, de este lado o de acá, no es lo mismo, del segmento, como para determinar cuál sería el semiplano con respecto a este segmento. ¿Sí? Punto le podemos decir R. No, R no. H. No quiero C. ¿Va a poner lo que él quiere? No, lo que yo quiero. C, H. A ese punto lo llamé H. Entonces, voy a hacer la simetría axial, no central, porque es con respecto a un eje, del punto H. ¿Y dónde me quedó? Acá, de este lado, porque si esto es un espejo, yo lo voy a abrir así, ¿cierto? Bueno, ahora. Entonces, vamos a analizar si me quedó directo o inverso. Si yo camino de D hacia C, me quedo a la izquierda. Y acá tengo que caminar de D' a C', y me quedó a la derecha. Este movimiento es inverso. Es parecido, pero no es una central, ni tiene nada en común con una central. Entonces Acá no yo estoy haciendo... ¿Eh? Entonces no es parecido. No, no es parecido. ¿Sí? Es que, ¿estamos de acuerdo que es un movimiento inverso? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora tendríamos que analizar si este movimiento es involutivo. ¿Qué hacemos? ¿Me acuerdo lo que era involutivo? Hacemos la simetría axial de C' de prima. Bien. Hacemos nuevamente la simetría axial del mismo eje, ¿sí? Del segmento C' de prima. Ups. ¿Qué me pasó? Se me superpusieron hasta las letras. A ver, vamos a hacer la simetría de eje E del segmento C' de prima. ¿Sí? Hacemos esto. Y me dijeron, obtenemos de vuelta CD. Sí. Bien. Y si hacemos entonces la composición de la simetría de eje E compuesta, volvemos a hacer la simetría de eje E. ¿Qué voy a obtener si del CD obtuve CD? ¿Cómo se llama si es el mismo segmento? ¿Identidad? Sí, sin duda, identidad. Entonces, cuando componemos un movimiento consigo mismo y me da la identidad, indica que el movimiento es involutivo. Por lo tanto, la simetría axial de cualquier eje es involutiva. ¿Puedo hacer yo? A ver. La simetría de esta recta R
Hay que trazar un eje. El eje va a ser R. ¿Dónde me lo puse? Bien. Ahí. Si yo voy a hacer la simetría de R misma, ¿cómo podría ser con los puntos? Esto lo puedo escribir así también. Voy a hacer la simetría de eje R de la recta R, o voy a hacer la simetría de eje R de la recta B. Eso es la misma recta, yo lo puedo escribir como quiero. ¿Se acuerdan que podíamos nombrar a la recta con una letra mayúscula o con 2 puntos? Sería una recta doble, los puntos coincidentes. Sería una recta doble, muy bien, porque a ver, si yo hago la recta R con respecto a R, me queda acá, en el mismo lugar. Pero si voy a hacer puntito por puntito, voy a hacer el punto A con respecto a la recta, el punto B con respecto a la recta, y se me superpusieron, pero me quedaron los 2 puntos, ¿sí? Ahí está. A se va a transformar en A', D se va a transformar en B', todos los puntos de la recta se van a transformar en sí mismos. Entonces, en este caso, la recta se transforma en sí misma, va a ser una recta doble. Pero todos los puntos de la recta van a ser dobles. Esto es diferente de la simetría central, ¿se acuerdan? Porque en la simetría central cambiaban el sentido los puntos. Acá todos se quedan quietitos en el mismo lugar. Bien. Lo que yo voy a hacer ahora, vamos a practicar con algún otro elemento que no sea una recta. ¿Y el plano, profe? El semiplano, ¿cómo ya queda? va, perdón. Lo obvié. Los puntos te quedan en el mismo lugar. Y para ver qué pasa con el semiplano, dibujo un punto de un lado del semiplano, ¿sí? A ver, esto era A y esto era B, y va a ser A' y B'. Entonces acá dibujo otro punto, y tendría que hacer la recta perpendicular, voy a hacer el punto con respecto a la recta, y me va a quedar del otro lado. Entonces lo que me pasó acá es como está en el apunte. Yo voy a hacer ¿se ve ahí? Voy a hacer la imagen de la recta y el semiplano me cambió del sentido. Se me invirtió el sentido, porque como los puntos me quedaron en el mismo orden, yo voy a caminar. ¿No? Voy a caminar de A hacia B para acá. Esto me falta la flecha. Y de A' a B' también para acá. Entonces, estoy caminando como hormiguita para el mismo lado, con la recta original y con la recta imagen. Y lo que me pasó es que se me invirtió el sentido del plano. Es un movimiento inverso. Bien, Camila. Bien. ¿Sí? Hace lo que quiere. Bueno, lo que yo quería que practiquemos simetría axial, vamos a hacer la simetría axial de un triángulo con respecto...
tiene un segmento, tiene una recta, a un eje exterior, y después vamos a hacer la simetría axial de otro triángulo, no del mismo, cuando el eje es la recta que incluye a uno de los lados. Estamos haciendo esto, la simetría axial de eje D del triángulo ABC, y me voy a obtener la prima B' C'. Me estoy muriendo de frío. ¿No es el mes de la primavera este? Sí, pero todavía no arrancó, así que. Parece que volvimos para atrás, ¿viste? Hace más frío que 3 días. Como la cuarentena, que va y viene de fase, profe. ¿Viste? A partir del 21, dice Alex. Sí, esperemos que haga calorcito, Alex, para el 21. ¿Les quedó algo parecido? ¿O no? Sí. Bueno,
Todos lo vieron como lo hacíamos, segmento perpendicular, lo uníamos. Ahora yo voy a mostrar la otra imagen, antes de que hagamos el otro. A ver si la tengo por acá. ¿Es esta? No, no era esta. Sí. Si miramos en el primer, antes de ir al del triangulito, si mirábamos cuando hicimos la simetría axial del segmento, ¿sí? Y yo miro el segmento A'. ¿Qué es la recta E de ese segmento? La mediatriz, Bien, ¿por qué? porque es el conjunto de puntos que equidista de los dos extremos, o más bien dicho, que equidista desde los dos, desde A y A'. Que equidista de A y A'. Bien. Es en realidad una recta perpendicular al segmento, a la recta AA' y está en el punto medio del segmento AA'. ¿Sí? Entonces, ¿en CC' pasa lo mismo? También, ¿Y en D de prima? también. También. Entonces, en todos los casos, el eje de simetría va a ser mediatriz de los segmentos que se forman con cada punto con su homólogo. ¿Sí? Esta es una forma que después vamos a tener nosotros para poder identificar si yo le doy dos triángulos o dos figuras, cómo voy a saber si es un movimiento, si es una simetría axial. Voy a tener que unir cada punto con su homólogo y ver si encuentro la mediatriz de todos los segmentos, y si ese eje coincide, entonces va a ser una simetría axial. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué? disculpe, ¿en el otro movimiento no pasaba esto? En el central, Sí. pero no tenía eje de simetría yo. En la central vos vas a tener, a ver, espera. Un punto, ¿sí? Voy a hacer la simetría central de esto con esto. Lo que vamos a tener son segmentitos que se van a unir con el homólogo, y el centro de la simetría va a ser el punto medio de estos segmentos. Por eso, pasa Pero algo parecido, que el punto pasa algo, el punto equidista. el punto equidista de los sí, perfecto, porque ya estamos siempre dibujando a la misma distancia. Lo que pasa es que yo acá no tengo dibujada una mediatriz, sino los puntos medios de los segmentos. Claro, claro, que entendí. ¿Sí? En cambio, en este caso voy a tener no solamente el puntito medio, sino toda la mediatriz va a ser el eje, porque la diferencia entre un movimiento y otro es que acá yo tengo un centro de simetría y acá voy a tener un eje de simetría. ¿Sí? Esta es la diferencia más grande entre los dos movimientos. Yo estoy reflejando acá, estoy pasando todo a través de un punto, y acá tengo que considerar todo el eje, toda la recta. ¿Sí? Por eso estamos hablando de que esta recta es mediatriz de los segmentos, y acá el centro de simetría va a ser el punto medio de los segmentos. Y la otra diferencia es que el eje de simetría queda inverso, queda en movimiento inverso. Esto es un movimiento inverso y esto es un movimiento directo. Sí. Claro, claro. Sí, señor. ¿Quedó claro? ¿Para todos? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer ahora, si no encuentro otra ventanita de GeoGebra, no. Vamos a borrar alguna. Archivo nuevo. Voy a dibujar un eje cualquiera. ¿Sí?
Y para practicar, vamos a hacer simetrías axiales de un segmento y que el segmento ocupe diferentes posiciones en el plano. Es decir, puedo hacer la simetría axial de este segmento, puedo hacer la simetría axial de este segmento, puedo hacer la simetría axial de un segmento que sea perpendicular al eje. ¿Sí? ¿Qué pasa con un segmento que esté incluido en el eje? Y la imagen del punto que está incluido va a ser el mismo punto. Bueno, a practicar todos estos movimientos. Yo les voy a empezar a poner letras. Profe, Sí. el segmento EF, Sí. ¿puede ser que la simetría axial de un movimiento directo? No. A mí me quedó así, pero no, lo hice mal. No, no lo hiciste mal. Pensalo. Tendrías que marcar en cada uno, en cada segmento, un semiplano. Claro. ¿Sí?
Para marcar el semiplano de EF, ponerle un puntito acá de uno de los dos lados. Ah, me olvidé hacer eso, por eso. Bien. Sí, en este caso, ¿qué? Las líneas punteadas que marco para Sí. encontrar la distancia y ¿Sí? poder marcar el punto homólogo, ¿son rectas o semirectas? A ver, en realidad serían rectas. Yo a veces termino dibujando segmentos, Algo más fácil porque acá, pero creo que es más fácil, sí, pero en son realidad rectas. son rectas. Perfecto. Lo que pasa es que si yo acá hago todas las rectas no vas a entender nada del dibujo. No, sí, tal cual, A tal cual. veces es un problema de visualización. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. Voy a agregar uno acá. Agregué un segmentito más. ¿Sí? Este rojo de acá arriba. Que va a ser perpendicular al eje. Y el eje va a ser, digamos, la mediatriz del segmento. A ver qué pasa con los puntos, con los extremos. Me están quedando 6 minutos. Si quieren analizarlo, me dicen. Si no, lo que queda, queda para la clase que viene. Ya sea lunes o martes. ¿Cómo van? ¿Están trabajando? Sí. Bueno, entonces espero. Ah, agregó es el que es el punto. Este. ¿MS es un segmento? M es un extremo, S es el otro extremo. Ok, que forman el segmento MS. Claro, es el segmento MS, que va a ser perpendicular al eje, y Sí. el eje va a ser la mediatriz del segmento. ¿A la recta cómo la llamamos? Al eje, perdón. ¿R quieren? Vamos a ponerle allá. Vamos a hacer la simetría de eje R de todo esto. Generalmente le ponemos E de eje, pero después cuando empezamos a usar muchas le vamos cambiando la nombre.
Mauro tenía problemas con este segmento. ¿Encontraste por qué, Mauro, por qué este segmento es en movimiento inverso? Mauro se fue. Y se fue. Bueno, Mauro se fue. Bien, a ver, quedan 3 minutos. ¿Terminaron? Bien. Sí. Sí. Bien. Sí. A ver, el primer segmento les quedó así. En el único punto donde se cortan estos segmentos, precisamente es donde el segmento se interseca con el eje. ¿Sí? Cuando hacemos el segmento, un segmento paralelo al eje, me va a quedar otro segmento paralelo al eje, pero este va a seguir siendo un movimiento inverso, porque el plano se quedó para el otro lado. Si yo hago la simetría axial de este segmento, me queda precisamente invertido con respecto al eje. Y si hago la simetría axial de este segmentito, ¿les costó mucho dibujarlo? Oh, No. Les va a quedar en el mismo lugar. Yo hago los puntitos, ¿sí? Es el mismo segmento, porque se acuerdan que habíamos hablado que si hacíamos la simetría axial de la recta, quedaba en el mismo lugar. Bien. Y por último, nos quedó el segmentito MS. M se convirtió en S' y S se convirtió en M'. Bien. Y No sé si se entonces, convirtió, pero sí, se convirtió, está bien, se transformó, porque estamos haciendo transformaciones, ¿no? Está bien dicho, es una transformación geométrica. Entonces, a ver si puedo moverlo un poquito para arriba. No sé si voy a poder. No, porque no me dejó el punto. Bueno, no importa. Se ve igual, ¿sí? Y si M se convirtió en S y S en M, ¿qué hicimos nosotros con el movimiento? ¿invertimos? Invertimos los extremos. Habíamos hecho un movimiento con la simetría central donde se invertían los extremos y era cuando había el centro en el punto medio. Y la segunda inversión de los extremos de un segmento lo podemos hacer con una simetría axial cuando el eje es mediatriz del segmento. ¿Estamos? Entonces estamos hablando ya de las dos inversiones que podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer para invertir los extremos de un segmento con un movimiento? ¿Sí? Y eso nos va a pasar cuando, por ejemplo, si yo hiciera la simetría axial de un triángulo, ¿por qué? De un triángulo isósceles y uso la altura de la base, lo que voy a hacer es invertir los segmentos, en los extremos de este segmento. Eso lo vamos a usar. Bueno, los dejo tranquilos hasta el lunes o hasta el martes. Buen fin de semana y cuídense mucho. Si hay dudas, Nos vemos. nos vemos. a todos. Chicos. Chao, hasta el martes. Chao. Hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. No, hasta Chao. el martes. Bueno, hasta el lunes, hasta el martes, cuando quieran. Bueno. Yo calladita, ¿eh? No dije nada. Y está bien, porque si no les contás el final.